aquellos ñoquis que conocemos y que hay muchos también en el estado provincial. No esos ñoquis. Bueno, no son ñoquis, algunos son hasta papa verdes, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirven ni para ñoquis en el mayor de los casos. Señores, 1814 en toda la República Argentina, nuestro WhatsApp que ya ponemos a disposición al 2664 20 1010. 2664 20 1010, ese es nuestro WhatsApp, y hasta la hora 20 te vamos a estar haciendo compañía aquí en Radio Rivadavia San Luis. Gracias a todos por conectarse permanentemente y a todos aquellos también que se suman a través de las redes sociales de Instagram en Radio Rivadavia San Luis y de Facebook en Radio Rivadavia San Luis, por la interacción también. La verdad es que estamos muy contentos de lo que está sucediendo en Radio Rivadavia, lo bien que funciona Radio Rivadavia aquí en la provincia de San Luis, y sobre todo ese acompañamiento que hacen ustedes en este feedback, en esta vuelta de todo lo que sucede aquí en Radio Rivadavia, donde se genera un espacio de debate en las redes sociales, en este caso en Facebook. La cantidad de seguidores que se van sumando día a día, el nivel de debates que hay también muy interesante. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos, por supuesto, también con lo que sucede en Radio Rivadavia San Luis. En este lunes 29 de mayo y a poco menos ya de 15 días de lo que van a ser las elecciones el 11 de junio, que se empieza a visorar. Vamos a tener una semana muy importante aquí en Radio Rivadavia San Luis y un programa muy interesante. Quedan muy pocos días para conocer las propuestas de los candidatos. Una elección que va a estar absolutamente polarizada entre Claudio Poggi y ni siquiera diría el candidato del oficialismo, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy no tiene un candidato el oficialismo, un candidato que sea reconocido a nivel provincial, sino que estamos hablando de que el candidato será el aparato del oficialismo. A mí me gusta decir, por el lado cambia San Luis con Claudio Poggi y el aparato. Estamos hablando de una persona absolutamente desconocida, sin llegada a la gran masa de la población de San Luis, como es este señor Fernández, y acompañado de la fórmula muy endeble en esta crisis de representación que tiene el oficialismo provincial por Eugenia Catalfamo. Dicho sea de paso, tenemos el blooper del año hoy por hoy. Lo vamos a estar repasando en un ratito nada más. Ya lo vamos a estar repasando. Decíamos la semana pasada, nuestra editorial de hoy, nuestro comentario editorial muy breve, tiene que ver con la realidad en San Luis. La realidad de lo que está sucediendo para entender por qué hoy por hoy San Luis tiene el 62% de pobreza infantil en la provincia de San Luis. De por qué este gobierno de Alberto Rodríguez ha fracasado y que seguramente será un reflejo de lo que va a suceder el próximo 11 de junio aquí en la provincia de San Luis, ¿no? Cuando realmente, más allá de esta percepción que hay, esa percepción se materialice en los votos y se logre manifestar ese descontento que hay en la provincia de San Luis con la gestión de Alberto Rodríguez A y de estos funcionarios que no funcionan. Cuando hablamos de 62% de pobreza, es muy fácil entender el porqué de ese 62%. En estos últimos días, ya desde las propias entrañas de Terrazas del Portezuelo, conocemos muchos dirigentes que están en el actual barco de Alberto Rodríguez A, enojados, disgustados también con la propia gestión, ¿no? Y comienzan a filtrarse algunos documentos. Y esos documentos, que tienen que ver con decretos millonarios, nos ayudan a entender el porqué de un número que realmente nos duele y nos avergüenza a nivel país, ¿no? Porque más allá de este contexto inflacionario que hay en la República Argentina, ser la cuarta provincia con mayor pobreza infantil en el país tiene un porqué. Y ese porqué nos ayuda a entender justamente este despilfarro que hay en la provincia de San Luis con fondos públicos. Hace poquito conocíamos, por ejemplo, en el ente de deporte en la provincia de San Luis, un gasto, la verdad, muchos deberán dar explicaciones. Primero, después de lo que sucede el 11 de junio, por gastos millonarios que uno no le encuentra sentido. Casi 90 millones de pesos, o mejor dicho, $356.000 gasta Deportes, el ente de deportes, ¿en qué? En una empresa por asesoramiento y control de la construcción de canchas de fútbol. El gobierno, apurado de cara al 11 de junio, contrató de manera directa, sin licitación, y de manera confidencial. Vamos a escuchar mucho
a lo largo de estos días contratos con esta cláusula confidencial. En este caso, a una empresa de Buenos Aires. ¿Para qué? Para ocuparse del servicio de las canchas de fútbol de césped sintético. Hay algunas canchas de fútbol en San Luis, de fútbol 11, de césped sintético, que forman un pequeño eslabón y parte de ese listado de prioridades en la gestión de Alberto Rodríguez Sá. Insisto, al ritmo de cómo avanza esta campaña electoral, hay mucha gente molesta dentro de la propia Terrazas del Portezuelo diciendo, no, bueno, esto no puede ser. Y sobre todo cuando conocemos los índices de pobreza que hay en la provincia de San Luis. En estas firmas aparece el secretario general de la Gobernación, Miguel Miki Berardo, que como atributo para ser funcionario público tiene solamente el de haber sido compañero de Alberto Rodríguez Sá, el actual ministro de Obras Públicas, hijo del gobernador, y en esta especie de cámpora local que hay en la provincia de San Luis, manejan estos presupuestos. El secretario general de la Gobernación, Berardo, y la secretaria de Deportes, Ramírez, que es la presidenta de este ente de deportes, firmaron un convenio con Daniel José Fernández, en representación de Sportud, Sociedad Anónima, así se llama esta empresa, por el asesoramiento de las canchas de césped sintético. El gobierno lleva gastado o pagó $355.680, lo que equivale cerca a algo así como de 90 millones de pesos. Parte de esa negociación se termina pagando de manera anticipada y el otro 20% previo a la entrega de materiales. Y después resta un 20% restante a terminar. Así gobierna hoy San Luis, con el 62% de pobreza infantil. No se ponen ni colorados. No se ponen ni colorados. ¿Cuántos contratos más nos vamos a enterar que tienen este carácter de ser contratos confidenciales? Bueno, será importante que muchos de estos funcionarios, Berardo a la cabeza, que no se le conoce la voz, den explicaciones después del 11 de junio. Porque están manejando dinero del impuesto de todos los sanluiseños. ¿Qué negociados hay detrás de estos contratos de carácter confidencial? ¿Por qué tenemos que hablar de situaciones confidenciales cuando estamos hablando de fondos públicos? Bueno, será alguna de las preguntas que deberá tener Berardo y compañía y todo este séquito de amigos que hoy gobiernan a San Luis y que han puesto a San Luis entre las 4 provincias con mayor pobreza infantil dentro de la República Argentina. Que se caguen en aquellos pibes que no tienen que comer, que no tienen dónde dormir, o taparse como una noche fría, como ya ha llegado al país el frío. Tendrán que dar explicaciones. El último antecedente de contratos confidenciales fue el dinero, ¿recuerdan ustedes?, del 29 de septiembre último, entre la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, que en aquel entonces dirigía Yelel Macina, para que la provincia gastase 350 millones de pesos en organizar aquel encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, que se realizó en la provincia y que el gobierno quería que no se supiese que era el anfitrión y organizador de aquel encuentro, que atemorizó y generó muchos daños aquí en la ciudad de San Luis. Aquel fue el único y antecedente inmediato de contratos confidenciales. Hoy, deportes tiene que ver con parte de estos $356.000 gastar para asesorar en el mantenimiento de canchas de fútbol. O decretos millonarios, como también conocimos una nueva filtración esta semana, de documentación oficial que termina revelando las millonarias partidas de fondos públicos que el gobierno de San Luis también saca a través de la Secretaría de Estado de Comunicación como aportes no reintegrables, es decir, que no tienen que devolver. En teoría, ¿para quién? Para medios de comunicación, para brindar financiamiento a medios locales.
¿Cuánto tiene que ver la coacción? O el adoctrinamiento también a los medios de comunicación. Bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero es decir, cuando estamos hablando de esta cantidad de millones de pesos en un fondo rotatorio por 50 millones de pesos, fondos rotatorios por 50 millones de pesos, y el otorgamiento de un aporte no reintegrable por un monto de 300 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de dinero del Estado que le da a medios de comunicación, y esos medios de comunicación no tienen ni siquiera que rendir cuentas de cómo se ha gastado ese préstamo, ni explicar de qué manera se gastó, ni devolverlo, no reintegrables. Bueno, a través de esos documentos internos también se ha solicitado y se ordenó la renovación de este fondo rotatorio, insisto, por 310 millones de pesos, depositados en cuentas bancarias a las que tiene acceso la secretaria de Comunicación, Carolina Beatriz Agüero García, y en el caso de los fondos rotatorios, su propia hermana, Rocío del Valle Agüero, que también es funcionaria de la Secretaría de la Comunicación. ¿Tenemos idea de lo que estamos hablando, de la cantidad de dinero? Bueno, simplemente esto nos da el indicio de por qué hoy tristemente San Luis tiene el 62% de pobreza infantil. ¿Qué podría ser tan urgente hoy por hoy? Si gobernar es prioridad, ¿cuánto de urgencia puede tener el asesoramiento en canchas de fútbol o estos créditos a medios de comunicación millonarios, no reintegrables, rotatorios, o aquel encuentro plurinacional de mujeres lesbianas trans que organizó la provincia en septiembre del año pasado? Y son cuestiones que conocemos y que incomodan al propio oficialismo porque comienzan a filtrarse dentro de propias terrazas del Portezuelo. Ya hay enojos en terrazas del Portezuelo por saber quiénes son los que filtran esta información. Estamos hablando de fondos públicos. Y tarde o temprano, más de uno deberá dar explicaciones. Deberá dar explicaciones. Si ganará la oposición, tendrá la obligación de pedir auditorías, y aquellos que tengan los números en rojos o en rojo explicar dónde fue ese fondo público. Pero el último documento escandaloso tiene que ver con esta filtración de documentos oficiales que revelan millonarios movimientos de fondos públicos para medios de comunicación. Millonarias partidas de fondos públicos que el gobierno de San Luis saca a través de la Secretaría de Estado y que ésta no tiene que rendir cuenta alguna. 310 millones de pesos. Alguien deberá explicar cómo se han manejado estos fondos públicos. Mientras tanto, nosotros le encontramos sentido de por qué hoy San Luis tiene el 62% de pobreza infantil. De por qué hoy San Luis está entre las 4 provincias de mayor pobreza infantil dentro de toda la República Argentina. Al 2664-201010, 1827 en toda la República Argentina, te comunicás con nosotros aquí en Radio Rivadavia de San Luis hasta la hora 20. Te hacemos compañía.